Me enteré sobre las 8 o las 8:30 de la tarde, porque la televisión lo comunicó, que había habido un incidente en Málaga y que había fallecido un chico. Y dijeron el nombre de mi hermano. Él era un trabajador, era una persona normal. Y como aquel día, tantos andaluces fueron a la calle. Un enfermero, supuestamente que era un enfermero, o era otra cosa, que nos dijo que mi hermano había tenido un accidente. Hasta ahí. ¿Quién asesinó a García Caparrós? Pues ese es un reto. Y tenemos que saberlo. Este país tiene que ser más decente para descubrirlo. La poca justicia que se está haciendo con Manuel José García Caparrós llega tarde y llega mal. Esto no es el final de nada, esto es el principio. 40 años después estamos esperando todavía esa contestación. Vamos, que nos lo digan. Que alguien se ponga en contacto con nosotros y nos explique qué fue lo que pasó aquel día. Que dispararon al aire, pero que una de esos disparos no fue al aire y mató a Caparrós. Es la primera vez que lo encontramos. Así, expresado. Y eso aparece en el informe inicial de la ponencia. La mayor parte de la manifestación sigue adelante. Solo se queda una especie de retén, como de 300 personas. Sigue adelante. Cuando llegan al final y ya da la vuelta, disuelta la manifestación y ha acabado, se están produciendo disturbios en 2 puntos más. En la Alameda de Colón y en Puente de Tetuán. Entonces fueron en 3 momentos. En los disturbios de Alameda de Colón, una de las cargas policiales, cuando la policía dispara, es donde fallece Manuel José. Nadie hizo nada por la muerte ni por esclarecer la muerte de mi hermano. Al revés, era todo taparlo. Y es lo que es injusto. Y ahora que tú estás viendo estas comisiones que están saliendo a la luz y escuchas tantas cosas, te indigna tanto de pensar de que sabían perfectamente quién era, porque ellos saben quién era. Hay un informe inicial en el que se reconoce que la policía disparó al aire, pero una de las balas hirió mortalmente a Caparrós. Y en el último paso, cuando ya se lleva un dictamen al Pleno del Congreso para su aprobación por él mismo, plantean 3 conclusiones del informe. Ya el informe no es el dictamen en amplio, sino lo dejan reducido en 3 puntos. La primera, que nos parece más terrible, es que todos los hechos suceden por la situación socioeconómica de la provincia de Málaga. Lo que puede parecer a ojos vista ese disparate de que de una comisión de un asesinato resulta que las conclusiones son un plan de inversiones para Málaga, como primer punto. Le importamos un pepino. Eso sí, Málaga tenía que estar bonita. Claro, con la reparación de mi hermano. Eso sí les preocuparon ellos. Pero de la familia que estaba allí en la puerta cerrada, de esa gente no se preocuparon nadie. En ese punto 1 de las conclusiones lo que se está haciendo implícitamente es culpabilizar a la víctima. Pero además culpabilizar a la víctima no como una persona individual, sino como colectivo. Se viene a decir que si hubo violencia, si hubo disparos, la culpa no era ya de la persona que falleció, de los 2 heridos, sino del pueblo de Málaga, que como tenía un nivel de desarrollo socioeconómico bajo, pues tenía cierta tendencia natural a la violencia. Como segundo punto, está vinculada al comité organizador, que es que se vio tan desbordado que no pudo garantizar la seguridad. Y como tercero, que no hay ni responsabilidades políticas ni convicción moral de que hubiera responsabilidad alguna ante el asesinato de una persona. Yo no quería ni llegar a mi casa. Y lo que me encontré fue, lo que me encontré no se me va a olvidar nunca. Jamás en la vida.
todo se solucionaría facilísimamente con que explicara lo que ocurrió. No se ha querido tocar porque rompen el mito de la transición. El mito de que la transición fue pacífica, fue acordada, que no pasó nada y aquello era un paseo donde la gente pues se abrazaba por las calles. Para nosotros esto efectivamente abre un camino y creemos que es un camino que se abre pero que tiene que seguir muchas vías. La familia acaba de decir aquí que no renuncian a la vía penal. Yo creo que nosotros tampoco como fuerzas políticas debemos renunciar. Que se cree una comisión de la verdad en Andalucía y que esa comisión tenga como una de sus principales tareas y sus primeras tareas investigar la muerte de Manuel José García Caparrós, porque es algo que marcó la historia de Andalucía, que se produjo el día en que 2 millones de andaluces y andaluzas salieron a la calle para reivindicar una Andalucía como la que más. Él era un trabajador más y como quería una persona que quería una Andalucía más libre, una Andalucía con más derechos. Esta también es una ocasión para recordar la necesidad que tenemos en Andalucía y en el conjunto del Estado de recuperar nuestra memoria para no volver a repetir esos hechos tan trágicos que sufrimos y que han marcado también nuestra historia democrática. El conseguir toda la verdad va a ser la única manera que nos garantice que conseguiremos justicia y reparación. Y nuestro objetivo, desde luego, va a ser la reparación de todo lo que ha sucedido, porque no es de recibo que 40 años después, se supone que ya en una democracia consolidada, nos traten como a menores de edad, que no se nos pueden dar las cosas porque no vamos a ser quizá capaces de digerirlas. Especial hoy en Acento Andaluz en busca de la verdad de la muerte, del asesinato de Manuel José García Caparrós. Nos acompaña en el plató de Acento Andaluz en Onda Luz Televisión a través de 36 televisiones repartidas por las 8 provincias de Andalucía, una de sus hermanas. Puri García Caparrós, buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué ha sentido usted al ver este vídeo, esta sucesión de imágenes? Pues he sentido dolor. Se te vuelve a venir otra vez todo al ver a mis padres ahí en la pantalla, pues es un dolor que no se te quita, siempre lo tienes ahí, aunque te rías, yo que sé, hable con la gente, para arriba, para abajo, pero eso siempre lo tienes ahí. Han debido convivir ustedes 40 años con ese dolor, ¿no? Con ese dolor 40 años llevamos. Usted aparece precisamente en ese vídeo en unas declaraciones que usted hizo, en una comparecencia pública que hizo en el Parlamento andaluz diciendo: yo no quería llegar a mi casa. Yo no quería llegar a mi casa, no. Yo estaba fuera de Málaga aquel día. Entonces por la televisión se escuchó el incidente que había pasado en Málaga y total dijeron su nombre y claro, nos fuimos para Málaga, pero el trayecto fue larguísimo. No era más que 1 hora de viaje, pero vamos, con ganas de llegar y al mismo tiempo con miedo de no querer llegar nunca. Y lo que encontré en mi casa, pues, el dolor de la muerte de un hijo sano, que había salido a la calle a defender lo suyo, a defender lo que por derecho nos pertenecía, y que le pegaron un tiro y lo mataron. ¿Cómo era Manuel José? Pues Manuel José era un chico muy alegre, era muy cariñoso, era amigo de sus amigos, y era un niño de su casa, un trabajador. Un chico de 18 años, con sus ilusiones, y aquel día se la cortaron todo de un plumazo, vamos. ¿Usted cree que le permitirán algún día a usted conocer toda la verdad? En eso estamos. Durante 40 años, bueno, podemos decir casi durante 35 años, tan solo ha habido una lucecita alumbrando el nombre de Manuel José García Caparrós, evidentemente aparte de sus gritos, que no eran oídos, ¿no? Que ha sido Izquierda Unida, que ha tenido muy patente recuperar la figura, la verdad sobre el fallecimiento de su hermano. Ahora parece que se están dando pasos, ¿no? Que no están dando los resultados que serían esperados de un primer instante. Pero ¿usted entiende que esta va a ser la definitiva? Esperemos que sí, porque al menos el gobierno se ha implicado, bueno, o la Junta de Andalucía se ha implicado mucho en que esto salga adelante. La señora presidenta pidió los papeles
igual que Eva, le ha venido igual que le vino a ella, y de la presidencia se ha vuelto otra vez a pedir los documentos estos. Porque... ¿Cómo se explica que tachen nombres? Pues no lo sé. ¿A quién quieren ocultar? No lo sabemos. Eso quisiéramos saber. Que ponen en las declaraciones para que los nombres se oculten, no sé. A lo mejor no querrán que nos pongan, por si nos pusiéramos en contacto con ellos, digo yo, ¿no? Porque es que otra explicación yo no la encuentro. Hay una frase estremecedora de su hermana Dolores que dice que durante mucho tiempo, o por lo menos después de la muerte de Manuel José, les importamos un pepino. Bueno, sí. ¿Para ustedes se han sentido desamparados? Nosotros nos hemos sentido desamparados del minuto uno. A mi casa no vino nadie, es por si mis padres necesitaban algo, por si nosotros necesitábamos algo. Y así durante, pues, 35 años. Porque ahora parece que en estos últimos años la cosa parece que ha ido diferente, aunque Izquierda Unida desde el minuto uno ha estado siempre con nosotros, siempre. No se le ha olvidado un año el nombre de mi hermano. ¿Le duele especialmente que se personalice en su hermano la figura de una sociedad violenta, tal y como describe a la malagueña de aquel entonces? Es que allí no hubo violencia. Allí los manifestantes lo único que llevaban era bandera, iban los niños pequeños, iban ancianos, iban personas minusválidas, iban personas en sillita. Si hubiese sido una manifestación violenta, no creo que los padres hubiesen llevado a sus niños, ni los ancianos hubiesen ido, o a lo mejor los manifestantes hubieran ido en otra actitud o hubiesen llevado algo para defenderse, pero allí no había nada. Allí no había nada absolutamente, aquello era todo pacífico. Si ellos dicen que era violento, no es verdad. Del trabajo de Izquierda Unida, del trabajo de la diputada que nos acompaña, a la que enseguida entrevistamos, hemos podido conocer que entre las personas que estuvieron en esa comisión de investigación, el actual alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el expresidente de la Junta, Rafael Escuredo. ¿Qué les diría si lo estuviese usted aquí enfrente? Pues yo les diría que han tenido muchísimo tiempo para explicarnos. Bueno, yo a Escudero no lo he tenido nunca delante, pero al señor de la Torre sí lo he tenido muchas veces delante mía. Y ha tenido muchos años para explicarme o para decirnos lo que él escuchó en aquellas comisiones. Pero es que ahora resulta de que él no se acuerda de haber estado en aquellas comisiones. Él se acuerda que estuvo en la manifestación. ¿Cómo se explica esa amnesia selectiva? No lo sé. Pues mira, pues seguramente que como aquel día le dieron un balazo de goma, puede ser que el hombre se haya quedado malamente. Pero vamos, no se acuerda del balazo de goma que iba adelante, que le pegaron a gente que estaban a su alrededor, pero de que estuvo en las comisiones de investigación no se acuerda. Ya sé que es una pregunta más política, pero ¿usted cree que hay una causa-efecto entre la participación de Rafael Escuredo en esa comisión de investigación y el silencio que ha tenido el PSOE durante décadas sobre el fallecimiento de su hermano? No lo creo, porque no lo sé, porque tampoco cuando se hicieron las investigaciones, por lo que se ha estado comentando Eva, el Partido Socialista y el Partido Comunista estuvieron a favor de que aquello se investigara, ¿o no fue así? Y aquellos votos se perdieron. Es lo que te puedo decir. El día que se conozca toda la verdad, que yo creo que se conocerá algún día, ¿ustedes pedirán justicia y reparación? Es que la justicia y la reparación lo estamos pidiendo hace 40 años. Y espero que llegue algún día, porque para eso estamos luchando. Para que la justicia y la reparación llegue. Puri, quédese con nosotros. Ahora vamos a seguir en esta ocasión entrevistando a Eva García Sempere, diputada de Unidos Podemos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Tremendo escuchar testimonio, por muchas veces que escuchemos a Loli o a Puri, ¿verdad? Sí. No deja uno de conmocionarse y de sensibilizarse, ¿verdad? Es que 40 años reclamando justicia deben ser muy, muy duros. Y es verdad que es lamentable que esté llegando tan tarde y tan a pequeñas gotas, ¿no? Porque efectivamente el acceso a las actas que estamos teniendo no es el que nosotros queremos. ¿Cómo se puede explicar que hayan amputado parcialmente las actas?
Bueno, hay una ley de patrimonio histórico y dentro de esa ley todo lo que compete a archivos y documentación oficial que está en el Congreso, que plantea que en 50 años no se pueden desvelar nombres que no sean de cargos públicos o con responsabilidades políticas. Me gusta aclararlo porque hay como un poco de desconcierto con eso. No están borrados todos los nombres, están borrados solo aquellos de personas que no tuvieran responsabilidades políticas o no fueran cargos públicos. Por ejemplo, todos los testimonios de la gente que testificó en la comisión de encuesta en Málaga, cuando se abrió un proceso los días posteriores al asesinato de Manuel José, para recoger lo que los testigos pudieran aportar sobre el caso. Es verdad que esos nombres están todos borrados. Pero luego hay otra serie de nombres que no aparecen en los informes, pero que entendemos que nos los tienen que poder dar y además los vamos a solicitar. Por ejemplo, todos los policías que componían los batallones de la Policía Armada, que esos días hicieron las cargas policiales, en una de ellas donde muere Manuel José, y yo digo, hay más heridos, ¿no? Y esa información debe ser pública. De hecho, usted... Debe ser pública incluso a la luz de la ley que tenemos ahora mismo. Efectivamente, efectivamente, no solo que lo vea... Con todo mi respeto, solo lo vea usted. No, evidentemente no tenemos que tener acceso todos los ciudadanos. Claro. Usted precisamente de esa documentación ha podido informar a la opinión pública que se efectuaron, 32 policías efectuaron tiros al aire, siendo algunos de ellos expedientados, arrestados y trasladados tras los hechos. Es decir, ¿hubo depuración de responsabilidades? Depuración de responsabilidades no hubo, porque esa depuración tendría que haber sido pública y no lo fue. Entonces no es una depuración de responsabilidades. Pero cuando se expediente, es que en el fondo se está asumiendo una culpa, que algo se hizo mal. A ver, lo más grave creo que del informe del Ministerio de Gobernación, que es donde surge esta serie de análisis, este relato de los hechos, los 32 policías, lo hace el Ministerio de Gobernación, la Dirección General de Seguridad, y es en lo que se basa el primer informe de la ponencia, sí reconoce no solo los 30 disparos al aire, pero que uno de ellos hirió mortalmente a un joven y que además hubo disparos en los bajos de los edificios, con lo cual no fue solo un disparo perdido con muy mala suerte, es decir, hubo más disparos abajo al suelo. Es que además reconoce que, aparte de eso, fueron del todo injustificadas las cargas policiales. Y a partir de ahí dicen... Punto número 9, creo que era del informe, sobre medidas disciplinarias. Y recoge que hay medidas disciplinarias internas en la policía. Que hay expedientes, que hay traslados, no, había expedientes y arrestos. Nosotros lo que queremos pedir es quiénes fueron los expedientados, quiénes fueron los arrestados y si hubo traslados. Porque una cosa que funcionaba bastante habitualmente en la transición era que aquellos mandos policiales que tuvieran mayor rango o estuvieran vinculados al franquismo se les trasladaba y no se les expedientaba ni arrestaba. Entonces queremos saber todos los nombres y qué pasó con cada uno de ellos. Pero sí lo reconoce el Ministerio de Interior, pero es más grave aún, reconociendo todo eso, reconociendo que fueron del todo injustificadas las actuaciones policiales, acaba el informe recomendando, de manera muy sutil, recomendando que todo esto no salga, porque se podría dar pábulo a determinadas veleidades insurreccionales y que era lo último que necesitábamos en el contexto de la frágil democracia. Un pacto de silencio. Es decir, en la estaban ofreciendo... ¿Así se puede explicar el silencio o la ausencia de explicaciones por parte de Francisco de la Torre y Rafael Escuredo? Yo creo que finalmente, una vez acabó todo el proceso de la comisión de encuesta, ahí hubo intereses por hacer un pacto de silencio y decir queremos un relato idílico de la transición y esto no encaja y no podemos contarlo. Izquierda Unida siempre ha hecho bandera del 4 de diciembre. Durante mucho tiempo ha sido la única formación, o el Partido Comunista y Izquierda Unida, los que han celebrado esa fecha para conmemorar la autonomía andaluza. Sin embargo, el PSOE siempre se ha abrazado al 28F. ¿Usted cree que hay una correlación causa-efecto entre lo que hemos conocido por esas actas y esa celebración exclusiva del 28F por parte del PSOE y, por ende, del Gobierno socialista de la Junta? Hombre, hay una cosa que es muy evidente. El 4 de diciembre es la fecha que celebramos los andaluces y andaluzas vinculada al movimiento popular que pedía la autonomía. Nosotros entendemos que esa es la verdadera fecha festiva, la fecha que debemos celebrar, porque es cuando Andalucía se vuelca en las calles para conseguir la autonomía. El 28 es otorgada, y esa es la diferencia fundamental.
creo que el Partido Socialista decidió en un momento determinado posicionarse en ese bloque más de grandes pactos por arriba que otorgan cosas a los pueblos. Nosotros siempre hemos preferido estar con el pueblo, que reclama sus derechos y que no espera que le otorguen nada, sino que lo trae solo. ¿Deberían ofrecer ahora explicaciones de La Torre y Escuredo? Yo creo que todos aquellos que participaran, y digo todos porque no había ninguna mujer en aquel momento, entonces es todos los que participaron en esa comisión y sigan en activo y sean... ¿Podrían ser llamados, por ejemplo, a la Comisión de la Verdad cuando se desarrolla la ley de memoria? Yo entiendo que sí, tienen una oportunidad de oro de explicar qué pasó, qué conocieron, incluso más allá, explicar por qué no se contó. A lo mejor la explicación que den es lógica o convence, pero que la den. No lo quisimos explicar por esto. Pues a la familia, por lo menos, le quedaría la tranquilidad de saber el motivo por el que no se quiso explicar. Puede o no convencerles, pero por lo menos saberlo. Y tienen la oportunidad de oro. Pero no solo Francisco de la Torre, todos aquellos que estuvieran en aquel momento, y sigan vivos, por supuesto, en la comisión. ¿Es explicable el desamparo que ha sufrido esta familia por parte del Estado durante 40 años? No, pero bajo ningún concepto. Un Estado que no cuida a las personas que más están sufriendo en un momento determinado y que se quedan en una situación de máxima vulnerabilidad es un Estado que hay que repensarlo. Señora Eva García Sempere, ¿qué papel han tenido las diferentes formaciones políticas en la mesa del Congreso para que en este momento vieran la luz estas actas? Bueno, pues a lo largo de todo el tiempo que ha estado Izquierda Unida reclamando, desde Llamazares a Alberto Garzón, José Luis Centella, Antonio Romero, que han estado solicitándolas, mayoritariamente era negarlas. En esta última, la mesa tiene que ver en dos momentos mi petición de acceso a las actas. En la primera me la niegan y mayoritariamente... ¿Qué dice el PSOE básicamente somos nosotros los únicos que las pedimos. ¿El PSOE también vota en contra? El PSOE vota en contra, igual que el resto de grupos. ¿El PSOE? En la primera nada, y en la segunda la reconsideración, cuando ya era muy difícil negárnosla porque había un informe del letrado, un informe del Centro de Documentación, plantean que esto puede abrir un precedente, puede sentar un precedente, peligroso. En la mesa por el PSOE creo que hay una andaluza, ¿no? Micaela Navarro, ¿no? Sí. ¿Y cuáles fueron sus explicaciones? Dice usted que podía sentar un precedente. Podía sentar un precedente. Fue la explicación que dio en la mesa a en un primer momento oponerse. Después se permitió por parte de la mesa porque no había realmente ninguna explicación fundamentada y sustentada ni por el letrado ni por el servicio de documentación que impidiera que viera las actas. ¿Cómo casa esa argumentación de Micaela Navarro, andaluza, presidenta del PSOE andaluz, con la petición de la presidenta andaluza de que se vean las actas? Igual deberían avalar más entre ellas. No lo sé. Francamente, creo que casa mal, pero realmente, si lo pensamos, el Partido Socialista tampoco se ha dado una gran prisa por intentar activar esto. Como presidenta de la Junta, no solo Susana Díaz, todos los presidentes anteriores podían haber pedido al Congreso esas actas, lo mismo que ha hecho ahora, pero lo podían haber pedido hace 35 años. Y ahora podrían haber seguido insistiendo o facilitando el acceso o pidiendo. Nosotros estamos pidiendo que no solo las pueda ver yo. Esto es una verdad muy a medio gas. Están por una parte amputadas y por otra es que solo lo puedo ver yo. No, hagámoslas públicas. ¿Qué problema hay? 40 años después, somos adultos. Hemos superado la mayoría de edad, podemos verlos. Y el Partido Socialista pues está en una situación ahora de querer, por una parte, no quedarse atrás en esa y es legítimo, y ojalá todos los partidos estuvieran apoyando que las actas se hicieran públicas, pero no ha venido acompañado de la práctica que han tenido en los últimos años. Están ustedes escuchando el acento andaluz de Puri García Caparrós y de Eva García Sempere. Vamos a hacer una pausa obligada para la publicidad y continuamos en este espacio especial, valga la redundancia, en busca de la verdad de Manuel José García Caparrós en acento andaluz, en Onda Luz Televisión, a través de las 36 televisiones repartidas por las 8 provincias de Andalucía. Pero no duró mucho la fiesta, pues a poco de habernos unido a la manifestación, 10, quizás 15 minutos después, todo cambió. El lugar donde nos encontrábamos era el puente de la prolongación de la Alameda. Desde esa posición, y a pesar de los años transcurridos, esto es lo que recuerdo.
Al principio, un detalle insignificante, pero al que recuerdo prestar atención. Una señora, con sus hijos de la mano, corría en dirección contraria al sentido de los manifestantes. Al pasar junto a nosotros la oí decir: tenía que pasar, tenía que pasar. Unos segundos después, no muchos, el número de personas que emprendían lo que interpreté como una huida iniciaban el mismo camino en dirección contraria que había seguido la señora con los niños. Sus caras ya no enseñaban sonrisas, sino miedo. A partir de ese momento, lo que recuerdo es una concatenación de imágenes confusas y rápidas que probablemente han sufrido el desperfecto lógico tras haber permanecido muchos años en los cajones de mi memoria. Luces azules de las furgonetas antidisturbios, carreras desesperadas, caídas, una bandera con los colores de nuestra tierra en el suelo en la que se enredaban los pies de alguien que corría, un bote de humo que saltaba entre la gente que se empujaba, gritos en medio de una niebla que se agarraba a la garganta. No lo supe en aquel momento, pero a muy pocos metros de donde yo me encontraba, la vida de Manuel José García Caparrós había pasado del blanco y verde de la mañana al negro eterno de lo irreversible, de lo que ya no tenía arreglo. Había caído abatido por un disparo que hizo diana en el corazón de todos los andaluces, tiñendo de dolor a un pueblo que minutos antes cantaba, ilusionado, el inicio de un camino hacia un futuro que habría de salvar obstáculos, momentos claros y oscuros, vicisitudes, pero que estaba rodeado de esperanza. Y hoy confieso sentir un estremecimiento casi sobrenatural al comprobar lo paradójico de este momento en el que me encuentro en relación a Manuel José. El haber estado a tan pocos metros de él cuando se enfrentó a sus últimos pensamientos, su última mirada a esa Andalucía que se desmoronaba a su alrededor y volver a reencontrarme con su memoria. El día en que ambos recibimos el título de hijos predilectos de nuestra tierra es hoy para mí motivo de reflexión compleja y profunda. Desata un aluvión de preguntas a las que me veo obligado a responder por respeto a ti y al precio que pagaste por salir a la calle aquella mañana del 4 de diciembre a defender la libertad, el nombre de tu tierra y la dignidad de los tuyos. Manuel José, hoy sé que el disparo que te mató podría haberse alojado en cualquiera de los que estábamos cerca de ti. Podría haber sido para mí. Y todo lo que desde entonces me ha acontecido habría sido borrado. Las cosas que he visto, la gente que he amado, la hija que tuve, las batallas que gané y las batallas que perdí no existirían. Y eso es lo que te fue robado. Por eso hoy se te hace justicia. Por eso hoy tu gente te quiere devolver. Por eso hoy tu gente te quiere devolver lo que se te arrebató. Y el espejo frente al que hace unos momentos prometí desnudarme me devuelve hoy tu figura. Y a mí me gustaría pedirle permiso a tu familia para, en este día en el que ambos somos nombrados hijos de nuestra tierra, decirte: hermano, dame la mano. Y volvamos al día de Andalucía del año 77 y completemos lo inacabado. Salgamos de nuevo a las calles de nuestra tierra para gritar lo que no pudo salir de tu garganta. Que somos un pueblo que respira libertad, que el andaluz camina sin miedo a perder su identidad, pues esta está soldada a lo más profundo de su alma, que entre el ser o no ser, Andalucía siempre eligió el ser, que reconocemos nuestra imperfección y en esto solo vemos un estímulo para seguir creciendo, que en estos días turbios y confusos no podemos correr el riesgo de convertirnos en aquello que criticamos, que para vivir la vida hay que mirar hacia adelante, pero para entender
entenderla hay que mirar hacia atrás. Por eso me apoyo en ti, Manuel José. Y te digo que en estos momentos difíciles, Andalucía para mí no es una región o un pueblo, un sentimiento, una idea, un proyecto. Andalucía es para mí en estos momentos una necesidad, la respuesta a mis preguntas más trascendentes. Por eso vuelvo y nunca me separo del todo, porque al sentir el palpitar de esta tierra me conmuevo, entiendo el ritmo de la vida y acepto la certeza de la muerte. Lo digo frente a la memoria de un hombre que entregó su vida por una Andalucía libre, España y la humanidad. Muchas gracias. Especial hoy en Acento Andaluz en busca de la verdad sobre el asesinato, sobre la muerte de Manuel José García Caparrós, con una de sus hermanas. Puri, ¿se sigue emocionando al ver este vídeo? Mucho, bastante. ¿Usted qué cree que ese día empezó la búsqueda definitiva de la verdad sobre el asesinato de su hermano? Bueno, la verdad la llevamos buscando mucho tiempo, pero yo creo que esto fue también otro granito más para la verdad, para seguir buscando la verdad de él. Se incorporan a este programa especial Isabel Morillo, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida Lourdes Lucio. ¿Qué tal? Buenas noches, Los Granados. Bueno, pues a vuestra disposición, Puri García Caparrós y la diputada de Unidos Podemos, Eva García Sempere. Sí, Puri, en el Parlamento que tuvimos ocasión de conversar, una de las cosas que me dijisteis vosotras, las hermanas de Manuel José García Caparrós, fue que habíais tomado, bueno, como sabemos todos, el testigo de vuestros padres, ¿no? Una vez fallecidos ellos, para seguir en esta búsqueda. Y lo que no querríais era pasárselo a los sobrinos que él nunca conoció, porque esto no se resuelva. No sé si ahora, después del acceso a estas actas y de los pasos que se están dando, la insistencia del gobierno andaluz para que se hagan públicas, ¿crees que está más cerca esa posibilidad? ¿O has perdido un poquito ya la esperanza después de tanto tiempo? No, yo creo que cada día está más cerca. Yo creo que algún día nos enteraremos de todo lo que pasó aquel día, y yo creo que el final debe de estar muy cerquita. Sí, yo quería preguntarle a la diputada de Izquierda Unida en Málaga, buenas noches. ¿Cómo es posible que la muerte de García Caparrós lleve oculta no se haya investigado durante 40 años? ¿Por qué el Parlamento nunca levantó las actas del secreto? ¿Por qué los partidos políticos no votaron todos a favor de que se levantara esa opacidad? ¿Cómo es que estamos en el 2017 y está usted viendo las actas, digamos, un poco opacas también, porque no tiene toda la información? ¿Cómo es posible que eso ocurra el día de hoy? Pues yo creo que simplemente porque hay una mayoría parlamentaria todavía que cree que no se debe tocar nada de la transición y que eso rompe el relato y que no interesa. Simplemente no le encuentro otra explicación. Porque las actas, hay una parte que sí que es cierto, que es la vulneración de la ley de patrimonio, que bueno, pues hasta los 50 años, tal como tenemos la ley, pues determinados nombres se tienen que eliminar, otros no, porque evidentemente los nombres de responsabilidades políticas y cargos públicos no se eliminan de las actas, pero el resto, bueno, puedo llegar a entenderlos, pero el por qué no son públicas, y luego a los 50 años quiten la etiquetita y que se vean los nombres. Pero las actas deberían ser públicas. Los informes del Ministerio de Gobernación, ¿por qué no están colgados? Como están en otras partes. El acta del día de la votación, cuando se votan ya las conclusiones finales de la encuesta, ¿por qué no es pública? Yo la he leído, pero ¿por qué no es pública? Pero usted lo habrá preguntado. ¿Por qué no son públicas? ¿Qué le responde? Porque la mesa acordó que fuera secreta. Es muy curioso de todas formas, porque cuando se está votando las conclusiones de esa comisión, el presidente dice, una de las veces que interviene, tienen sus señorías a disposición toda la documentación relacionada con este caso aquí en la Cámara. Pero automáticamente después se clasifica todo y ya no podemos acceder a otros diputados y diputadas, ¿no? Entonces, pero yo creo que la respuesta es esa. De hecho, nos ha costado, hasta 2017 hemos tenido que pedir reconsideración de la Cámara, informes al archivo, y creo que no hay interés. Pero la mesa lo componen grupos políticos, personas que representan a esos grupos políticos. ¿Qué grupos políticos son los que vetan ese acceso? Pues hasta ahora ha tenido que ser mayoritariamente, teniendo en cuenta que las actas de la mesa no son públicas, las actas no se publican. Pero hasta ahora es evidente que mayoritariamente ha sido Partido Popular y Partido Socialista, ahora se les ha sumado también Ciudadanos, y en esta última, pues bueno, al final todos se vieron abocados, dado que los informes avalaban el dejarnos verlas, ha visto abocados a que la mesa aceptara.
pero bueno, que tradicionalmente son los partidos que no han querido que se vieran. Yo le reitero la pregunta que le hice antes, porque sigo sin entenderla. ¿No hay una incongruencia en que, por ejemplo, una de las miembros de la mesa del Congreso es la diputada andaluza Micaela Navarro, se negase a que se viesen esas actas porque crearía un precedente, y al mismo tiempo, días después, la presidenta de la Junta pida por segunda vez la luz de esas actas por completo? Yo creo que hay una incongruencia, pero eso tendrán que responder los miembros del Partido Socialista. Bueno, no sé, que se hablen entre ellos, lo que te comentaba antes, porque a mí me parece una incongruencia, desde luego, por un lado, no facilitar que la mesa autorice ver las actas, y por otra parte decir las vamos a demandar en Andalucía, y no solo para que las lea una diputada, cosa que me parece bien, es correcta, que no solo las pueda leer yo, sino que las pueda leer todo el mundo, y las vamos a demandar para traerlas aquí. Pues parece ser que sus compañeros en Madrid igual no se han enterado bien. ¿Y a ustedes cuando se entrevistaron con la presidenta de la Junta les dio alguna explicación de por qué el PSOE durante estos 40 años no había avanzado ni movido ninguna ficha para que esto se esclareciese? Pues no. Nada. Hombre, lo que sí te puedo decir que la presidenta nos trató, fue muy humana, estuvo con nosotros, se lo agradecemos que no haya recibido, porque ha sido la única que no ha recibido en 40 años. Y ustedes antes se habían llamado a la puerta de la Junta de Andalucía, del gobierno andaluz, para pedir apoyo, amparo, que le... La verdad que nosotros no, mis padres sí, mi padre yo sé que sí, pero nosotros ya después, cuando mi padre ya falleció y eso, casi que lo dejamos, era ya demasiado dolor, y ya lo que quisimos fue parar un poquito el tema, a ver por dónde salíamos, o a ver si ellos venían y explicaban, le daban alguna explicación. Y Eva, de la lectura que has podido hacer hasta ahora de las actas, la carga policial que provoca la muerte de García Caparrós, ¿por qué se produce? Es decir, hay una explicación que se pueda asumir como razonable o lógica de por qué la policía dispara. La explicación es, yo creo que es casi peor cuando lees algunas explicaciones que quedarte con la duda. Lo que viene en el informe del Ministerio de Gobernación, y viene avalado también por lo que dice Comandancia de la Policía Armada, es que la Policía Armada se quedó sin material antidisturbios, se vio acorralada y tuvo que disparar. Es como... Pero que nadie dio la orden. Nadie reconoce haber dado la orden. También te quería preguntar, digo, ¿quién asume? Nadie. Plantean que nadie dio la orden, solamente el gobernador civil en aquel momento dice que él dio la orden de despejar, pero nada más, de cargas no. Y de hecho recogen que fueron decisiones individuales del retén de 32 policías armadas que quedaron. A mí me cuesta mucho... La responsabilidad en los policías. Claro, a mí me cuesta mucho creer que, porque hubo 3 momentos de cargas policiales, que la policía en los 3 momentos, cada uno de los policías se les ocurrió empezar a disparar a la vez. A mí me resulta francamente increíble, ¿no? Claro. Entonces, probablemente hayan preferido que todo el peso de la responsabilidad quede en los policías, que al final es el final de la cadena de mando, antes que asumir las responsabilidades de quien estuviera en medio, porque de la orden o no, si tú tienes un grupo de 32 policías que se desmadran y disparan, también tienes una responsabilidad. Claro. Quien estuviera al frente de aquello tuvo que tener una responsabilidad, pero no, nadie la reconoce, en el informe al menos nadie la reconoce. Los nombres de los 32, o sea, de los miembros de esa unidad que formaban 32 agentes, ¿se saben? ¿Están en algún lado? ¿Figuran en algún sitio? Los queremos pedir al Ministerio de Interior, tenemos el formulario para pedir, porque eso debe pertenecer a ese archivo. En el expediente de la comisión de encuesta viene lo que resume al final el Ministerio de Interior, pero no viene, solamente vienen 32 personas de la Policía Armada. Pero eso sí debe figurar y debe ser público, porque entiendo que no tendremos todo el informe y todos los archivos sean secretos, quién pertenecía en aquel momento, quiénes estaban destinados en Málaga por parte de la Policía Armada. Y ahí queremos saber no solo los expedientados y los arrestados, que es lo que recoge, que se adoptó como medidas disciplinarias, sino si hubo algún traslado también. Y aparte de pedir esos nombres, porque ha reiterado en varias ocasiones que quieren pedirlo, va a haber de alguna manera, después de quedar a la luz esta incongruencia dentro de las propias filas socialistas, como en última instancia la que tiene potestad para decidir si son públicas o no en la mesa de la Cámara, los informes no lo avalan, que la mesa de la Cámara decida,
¿cree que podría reconsiderarse ese posicionamiento por parte del Partido Socialista y que por tanto esas actas fueran públicas, incluso en su totalidad, no parcialmente como usted la está viendo? Ojalá. Yo creo que esto se confunde mucho quien quiera verlo como una carrera a ver quién es más fan de Caparrós. Y esto no se trata de ver quién está más cerca y quién tiene la bandera más grande. No, esto se trata de conseguir justicia y reparación, sobre todo, y previa a la verdad, por una parte para la familia y por otra para toda Andalucía, porque tenemos derecho. Si el Partido Socialista, es más, si el Partido Popular, si Ciudadanos y cualquier otro partido quieren empujar, quieren que se haga pública y reconsideran su actitud, bienvenidos serán. Sobre todo para la familia, que es lo que está demandando, y desde luego para nosotros. Esto no es una carrera a ver quién llega primero. Esto sería maravilloso que la señora Micaela Navarro, quienes compongan la mesa, pidan también que las actas sean públicas. Nosotros estaremos pues encantados. Es lo que llevamos pidiendo 40 años, 35. Quería preguntarle a Puri, ¿usted han recibido algún tipo de compensación económica por la muerte de su hermano? Y me gustaría preguntarle a la diputada si la muerte de García Caparrós se podría pedir alguna imputación penal con el tiempo que ha ocurrido. Nosotros no hemos recibido jamás nada de nada. Ni atención psicológica, nada. Médica. Ya te digo que en 40 años nadie se ha acercado a la puerta de nuestra casa por si necesitábamos algo. Nunca, ni a mis padres tampoco. Nada. Sobre pedir responsabilidades penales, yo no soy abogada, entonces tenemos un equipo de asistentes jurídicos que son quienes lo están valorando y no parece que haya avisos. Probablemente es otra cosa lo que pueda pedir la familia. Quiero decir, nosotros como las responsabilidades políticas, judiciales que pudiéramos pedir tienen más que ver con la responsabilidad subsidiaria del Estado por no haber amparado a la familia. Eso sí, además hay precedentes, que fue el caso de la chica que le pegaron con una bala de goma y Esther, creo que se llamaba, y perdió un ojo. El Estado se hizo cargo de manera subsidiaria mientras avanza la investigación, imaginaos, o sea, 40 años después, pues tanto más. Creo que esa vía sí se puede explorar, pero de todas formas estaban mirando, es que han pasado 40 años y es complicado, pero desde luego sería de justicia. ¿Y ustedes a qué aspiran? Es decir, ¿qué pretenden? Pues una reparación, digamos, moral, de que alguien salga a pedirles perdón y a reconocer lo que se hizo mal, una reparación económica por el daño que han padecido. ¿A qué aspira la familia ahora mismo? La familia aspira a que se sepa la verdad y más o menos a eso. Y que si hay alguna compensación o hay algo para que el Estado se quede con eso, pues eso le pertenecía a mis padres. Y nosotros no queremos que eso se quede que el gobierno con él. Y si no lo tienen que dar, pues que lo den. Y la gran pregunta que durante estos 40 años les ha pasado a su familia por la cabeza, que ¿por qué? ¿Qué pasó? Que no sé, ¿qué es lo que quieren? ¿Quién fue el culpable? No sé. Eso llevamos 40 años pensándolo. ¿Quién fue el culpable? ¿Quién dio la orden de cargar contra los manifestantes? Pero ¿En algún momento les hicieron pensar, evidente de manera espuria, que el culpable de todo fue su hermano por estar en esa manifestación? No, a nosotros no. Bueno, lo que dicen que los manifestantes... Dicen que toda esa carga vino precedida por revueltas violentas de la propia sociedad malagueña, ¿no? En definitiva, se ejemplificó en su hermano la conducta violenta de todos los manifestantes, ¿no? Es que no sé si a usted les dolió especialmente ese tipo de afirmaciones, ¿no? Hombre, claro que me duele, porque si yo me veo, ¿cómo se dice? Señalada, o me veo que alguien viene a por mí, me viene de frente. Lo que no hago es, si una persona va corriendo, le pego un disparo por la espalda. ¿Por qué te ves tú acorralado? Si esa persona estaban corriendo cuando empezaron a disparar. Si es que en aquel año en el centro de Málaga no había ni piedra. Lo único que había eran árboles con naranjas. Era lo único que había en Málaga.
Si es que la policía no se sintió acorralada, en ningún momento se sintió acorralada. Lo único que se sintieron acorralados fueron los manifestantes, por eso corrieron. Lo único que ellos querían era seguir acobardando a toda Málaga, como la tenían acobardada, no a Málaga, sino a toda Andalucía. Y que siguiéramos calladitos y contra menos habláramos, mejor. De todas maneras, llegar a la verdad, no sé si son conscientes de que se antoja muy complicado, no ya por todas las dificultades que hemos tenido siquiera para acceder a una comisión política, ¿no?, una comisión parlamentaria, sino por el hecho de que la propia investigación policial pues no parece que se hiciera con rigor. De hecho, pruebas fundamentales como la ropa de su hermano fue entregada a su padre. Es decir, no se recabaron las pruebas para saber con análisis balístico fácilmente de qué arma había salido ese disparo, intencionado o no, porque lo mismo rebotó en una pared, no lo sabemos. Entonces, en ese sentido, conocer realmente la autoría, independientemente de que esa persona pueda vivir o no, va a ser muy complicado, ¿no? Es que esa bala no vino de ningún rebote. Esa bala fue a conciencia, no para él, sino para el que pasara por él. Le tuvo la mala suerte de pasarle a él, pero que aquello no fue un rebote, porque por lo que se escucha o por lo que dicen, hubo ráfagas de metralleta. Y 30 y tantas balas, y ráfagas, y heridos. ¿Cuántos heridos? O sea, en las actas, no sé si hay consta que haya habido o que hubiera en ese momento de interrogatorio a testigos que estuvieran en aquel momento. No sé si se llegó a realizar un informe forense que pudiera ayudar a esclarecer lo que ocurrió. No sé si hay partes de médicos, de heridos que también... No sé, todo esto está... Hay una parte que sí y una que no. No sé exactamente, el parte de médicos es de la parte que me queda por analizar, pero sí se le pidieron informes a los centros hospitalarios de Málaga. Para ver cuántas personas habían ido... Reconocen 2 heridos de bala más, claro, pero en el informe no vienen otros tipos de heridos. Aparecen dos heridos por bala y Manuel José. El resto se supone que deben estar en los informes de los centros hospitalarios. Entonces, bueno, esa es la parte que seguimos. No, yo no he llegado hasta ahí, pero sí me gustaría ver. Los informes forenses no están adjuntados. He visto el índice de la documentación que tengo y no aparece. Pero desde luego el informe forense tuvo que ser un verdadero desastre, porque todo lo que se podía hacer mal en aquella investigación, fuera consciente o inconscientemente, se hizo mal. En cualquier caso, deberían haber habido responsabilidades, una por incompetencia manifiesta, si fue inconsciente, pero lo hicieron verdaderamente mal, y desde luego si fue conscientemente, por ocultación. ¿Y testigos? ¿Hay testigos que 78 testigos que voluntariamente, cuando la ponencia de la comisión de encuesta va a Málaga a recabar información, van a declarar. Se hizo a través de la prensa y de la radio, pidieron que quien quisiera declarar o aportar algo de luz lo hiciera, y 78 personas... ¿Y qué dicen los testigos? ¿Coinciden en dar un testimonio de lo que ocurrió? De las que llevamos vistas hasta ahora, realmente lo que hablan es de, bueno, todos coinciden en que la policía cargó de manera desmedida, sin dejarles oportunidades. Se lo reconoce, de hecho, el propio ministerio, porque no avisaban dónde iban a cargar. Deben avisar, es decir, bueno, pues si hay niños no, y se tiraron brutalmente, y en eso sí coinciden todos, que escucharon disparos, que luego vieron a los heridos y los vieron en el suelo. Muchos no distinguen quién era la persona que veían, no sabes si era Tetuán o era confusión. Claro, por eso ellos veían a lo mejor un herido en el suelo y según donde fuera sabíamos si era Manuel José o no, porque unos heridos fueron en Puente de Tetuán y otros en Alameda de Colón. Pero de momento lo que llevamos hasta ahora, no mucho más de lo que ya sabemos. Y en ese momento, otros heridos o testigos que estuvieran allí con su hermano, ¿no se acercaron a la familia para darle explicación? No. ¿Creen que lo silenciarían para que no...? Yo creo que sí, porque es que no es normal de que nadie se acercara, porque todo el mundo, vamos... Cualquier persona que hubiera sido víctima también, ¿no? Además sabían dónde vivíamos, porque la dirección nuestra salió muchas veces en la televisión por aquel entonces, y que no se acercara ningún herido ni nadie que hubiese visto ¿Fue algo. solo, fue con amigos o fue con compañeros? Él fue con amigos, pero se ve que los amigos se fueron y él se quedó, o a lo mejor, vamos, eso es lo que pensamos, o a lo mejor en el momento de correr y eso, pues sabe que se dispersan la gente y cada uno tira para un lado,
pero que no vino nadie a mi casa a decir, pues mira, yo estaba aquí al lado, o yo, nadie. Esos 2 heridos de bala Nadie. no figuran tampoco los nombres en el informe. O sea, en el informe, en el del ministerio no, pero sí viene en el de comandancia, no me acuerdo de los nombres, pero sí figuran, esos nombres sí vienen, de los 2 heridos. Usted creo que el otro día pidió explicaciones más que responsabilidades, aunque bueno, hubo una confusión ahí al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, porque él era miembro de la comisión de encuesta, que era lo que hoy se llamaría una comisión de investigación. No sé si el alcalde de Málaga se ha puesto en contacto con usted a raíz de esa demanda, y quería preguntarle a Puri si el alcalde de Málaga se ha dirigido a la familia García Caparrós por el tema del asesinato de su hermano. ¿Por esto de ahora? No, por lo que pasó antes. Ah, bueno, sí, se dirigió a nosotros porque ya, como te he dicho antes, sí lo hemos visto un par de veces. Lo hizo hijo predilecto de Málaga y lo hemos visto en un par de ocasiones, pero que nunca nos ha hablado de que él estuviese... Nos contaba hace unos minutos que le gustaría preguntarle al alcalde de Málaga por qué no me ha contado usted esto, ¿no? Porque si después de tantas veces como nos hemos visto, ha tenido 40 años, bueno, 40 o 30 y tanto, para decirnos, mira, yo estuve en aquel momento y escuché esto y vi esto. No nos ha dicho nada. Nada. Ahora nos hemos enterado por ella. Por cierto, Izquierda Unida pedirá la comparecencia, si se constituye la Comisión de la Verdad, pedirá la comparecencia del señor de la Torre y de Rafael Escuredo en esa comisión. Pues bueno, eso lo tendrán que valorar mis compañeros de Izquierda Unida de Andalucía y además queremos hacerlo una vez ya analizadas todas las actas, porque podrán ser estas 2 personas y más, que no sabemos todavía. Pero yo entiendo que es sano, o sea, es sano también para ellos, es sano poder contar las cosas. A la pregunta que me hacías, no se ha puesto en contacto y de hecho lo que ha dicho en la prensa es que no recuerda esa comisión, lo cual no deja de ser bastante curioso. Pero yo creo que es un ejercicio democrático, dar explicaciones a la ciudadanía de lo que se hizo, de lo que no se hizo, de los límites que en aquel momento entendieran que tenían y de cosas graves. Una de las cosas más graves de las actas que estamos viendo es que reconocen la falta de justificación de la actuación de sus propios cuerpos de seguridad. Uno de los barrios más castigados, que además lo recoge el informe y es el único barrio del que hablan por la actuación policial, fue El Palo, bastante alejado del centro, pero bastante alejado. Y reconocen que la policía campaba a sus anchas por los barrios y va amedrentando a la gente. Pues de eso hay una responsabilidad política, aunque sea 40 años después. ¿Qué pasaba? ¿Cómo se podía permitir que la policía todavía creyera que las calles eran suyas y que podía ir dando palos donde quisiera? Yo creo que esa parte es la parte interesante en lo político, me porque refiero. El gobernador civil fue cesado, pero ascendido, ¿no? ¿Dice usted que iban parando? Sí, iban parando los coches que llevaban los crespones negros, pararon coches, hicieron comerse a la gente, a las personas que lo llevaban, hicieron comerse los crespones negros, pegaron a todo el que llevaba un lazo negro, pegaron en Málaga todo lo que quisieron, parando coches y haciendo barbaridades de todas clases. De todas clases hicieron. Eso explica también el miedo, quizá por qué nadie se acercó a su casa, por ejemplo. Puede ser, pero vamos, que después de aquello ha habido muchísimos años para que cualquiera se hubiese acercado y hubiera dicho, pues mira, yo estaba allí, yo vi esto, yo vi lo otro, pero es que nadie. Una última pregunta. Sí, yo quería, usted ha dicho antes, la diputada de Izquierda Unida, que no se trata de ver quién es más fan de García Caparrós. ¿Usted cree que hay ahora mismo una carrera al hilo del 40 aniversario del 4 de diciembre y de la muerte de García Caparrós? ¿Hay una carrera política por ver a ver quién saca la cabeza antes? Bueno, yo no sé si hay una carrera política, pero desde luego no deja de ser sorprendente que al poco de anunciar que íbamos a contar un poco de qué iban las actas, pues rápidamente haya manifestaciones diciendo pues llevaremos una proposición no de ley, pues llevaremos... han tenido 40 años y yo creo que además no es momento de proposiciones no de ley. Cuando estás en el gobierno y tienes una responsabilidad y has aprobado una ley de memoria histórica, no toca llevar una proposición no de ley, que además todos sabemos que es una moción y que no va a ninguna parte. Lo que toca es ejercer las responsabilidades de gobierno y decir, no, tenemos una ley de memoria democrática y la vamos a echar adelante. Ya hacemos la Comisión de la Verdad y pedimos todo lo que tengamos que pedir. Creo que esa salida, no sé si es una carrera, pero desde luego la imagen que ha dado creo que no es la imagen que debemos dar.
Y no me gustaría despedirla a Puri García Caparrós sin que usted lanzase un último mensaje, un último llamamiento casi humanitario, ¿no?, para conocer esa verdad. Pues que esto siga adelante y que al final nos enteremos verdaderamente de qué fue lo que pasó aquel 4 de diciembre, que llevamos 40 años esperándolo, y que al final nosotros y Andalucía se entere de qué fue lo que pasó aquel día. Pues muchísima suerte, buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos, Puri García Caparrós. Por cierto, hemos preparado una letra que se cantó hace 20 años en el Carnaval de Cádiz de una comparsa. Fue la primera vez que se cantó al 4 de diciembre, una letra muy sentida de la comparsa Los Piratas, justo 20 años después, y por primera vez se cantó en el Carnaval a su hermano. Lo dicho, muchas gracias, buenas noches. Eva García Sempere, muchísimas gracias. Gracias. Era un 4 de diciembre cuando tomamos la calle. Era un 4 de diciembre cuando dijimos que verde y blanca era nuestra sangre. Andaluces levantados desde el trigo hasta la mar. 4 de diciembre luchamos por nuestra gente, España y la humanidad. Días de guerra, de fascistas en la acera, rezando a su dictador. Tarde de espanto, mala cantera llorando, mataron a Caparrós, Caparrós, y las cadenas, cayeron nuestras cadenas, y bailaron las estrellas, suspiraron los abuelos, no había ya en el mundo entero batallón que nos pudiera, y las cadenas, y el sudor de nuestra frente, todos los terratenientes, pa' que hicieran la faena. Rojo contra la pared, las infantes por los muros, no a 143, si a 151. ¿Cómo se puede olvidar 20 años de libertad, libre, libre para siempre?